El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Juan Crisóstomo, que fue obispo y doctor de la Iglesia, y vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que esperan en ti, que has hecho brillar en la Iglesia a San Juan Crisóstomo por su admirable elocuencia y su capacidad de sacrificio, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos llene de fuerza el ejemplo de su valerosa paciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego lo primero de todo que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Bendito el Señor que escuchó mi voz suplicante. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía, enfermo a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creéis digno de venir personalmente.
Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Decía Chesterton que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que los cristianos deberíamos aplicarnos este dicho, porque si decimos que tenemos fe, deberíamos ser consecuentes con nuestra fe. ¿Qué significa tener fe? ¿Significa entender los planes de Dios? ¿Significa no tener problemas? ¿Significa que todo te sonría en la vida y que no tengas que sacrificarte ni esforzarte para hacer el bien y evitar el mal? Todos sabemos que no es así. Por tener fe no dejamos de tener dificultades. Por tener fe no comprendemos los planes de Dios. ¿Por qué? Porque la fe implica confianza, significa confianza. La fe no es comprender plenamente los planes de Dios, es confiar en Él porque sé que existe. Por eso el sentido común de un cristiano le debería decir: fíate de Dios. Fíate de Dios porque crees en el Todopoderoso. Fíate de Dios porque sabes que es el Señor y porque además tienes experiencia del amor que te tiene. La prueba máxima del amor de Dios es que envió a su Hijo al mundo, permitiendo que Él entregara su vida para salvar la nuestra. Lo dijo el mismo Cristo. En verdad, alguien entregue la vida por un justo, pero por un pecador, pues esos pecadores somos nosotros. Y Cristo es la moneda de cambio que Dios Padre entregó para recuperar nuestra vida y nuestra libertad. Por lo tanto, la enseñanza del Evangelio de hoy, el testimonio del centurión, un soldado romano, que no era alguien religioso judío, sino que, al contrario, posiblemente fuera una persona que venía de una familia de paganos y, sin embargo, viviendo allí en Israel, pues quizás el Señor le tocó el corazón y él se dejó tocar. Porque Dios siempre se acerca a nosotros, pero nosotros nos dejamos tocar por Dios. O una y otra vez retamos al Señor, una y otra vez le exigimos pruebas, una y otra vez no tenemos ese sentido común que desgraciadamente suele ser el menos común de los sentidos. Respeta a Dios. Respeta a Dios porque tienes fe. Respeta a Dios porque sabes que existe. Respeta a Dios porque tienes experiencia del amor de Dios y por lo tanto deberías ser consecuente con tantos regalos y dones como el Señor te ha concedido. Que no tenga fe aquel que no ha sentido el amor de Dios, lo puedo entender. Pero que no confiemos en Dios aquellos que hemos sentido el amor de Dios, no lo entiendo. Sé que somos débiles, que fruto de esa debilidad tropezamos, pero retar a Dios, tentar al Señor porque no comprendemos sus planes o porque no nos da lo que nosotros le pedimos, que nos puede parecer muy bien lo que le pedimos, pero es que Él es el Señor y nosotros somos la criatura. Por lo tanto, deberíamos vivir, como dice el centurión, bajo disciplina. ¿Y qué significa bajo disciplina? Pues significa que Dios es el Señor y que por lo tanto nosotros no podemos quitar a Dios del lugar que le corresponde en nuestra vida y en el mundo que Él ha creado. Si Él es el Señor y yo no lo soy, yo soy la criatura. Él es el Señor. Y aunque no me guste o no nos guste utilizar esa palabra, nosotros somos los siervos. No en el sentido de que no tengamos libertad, sino en el sentido de que hay una relación de dependencia entre el Señor y la criatura, entre el Hacedor y la obra del Todopoderoso. Por eso apliquemos el sentido común.
de darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y cuando tengamos dificultades, vengamos a que nuestro Padre Dios nos consuele. Vengamos a dar gracias, vengamos a expresarle nuestro amor y ocupando Dios ese primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, todo queda en equilibrio. Decía San Francisco que Dios no resta, sino que suma. Cuando tú amas a Dios, el Señor llena tu corazón de su misericordia, de su gracia, y hace que puedas amar más, que tus límites se ensanchen, que llegues a amar y perdonar incluso a aquellos que a veces te parecería imposible hacerlo. Pero es el Señor el que mueve tu corazón, es el Señor el que te dice, vuelve a empezar, perdona, comparte, sé generoso, como yo lo he sido contigo. Tenemos experiencia de fe, experiencia del amor de Dios. Que la fe nos sostenga y nos ayude a respetar a Dios y ser en medio del mundo luz y esperanza por nuestras obras de caridad, por nuestra manera de vivir. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los que sufren y no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de misericordia y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros que somos hijos de Dios, para que respetemos siempre a nuestro Padre Dios, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que te agrade el sacrificio que te ofrecemos con alegría en la memoria de San Juan Crisóstomo, cuyas enseñanzas nos impulsan a alabarte y a entregarnos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Crisóstomo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida,
instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Jesús y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.